Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Hoy os voy a hablar de la fuente de alimentación, en particular, pues de esta, pero más o menos lo que explique con esta de aquí servirá para cualquier otra. Vamos a mover un poco así. Veis que es una fuente de alimentación de pequeño tamaño, de las insertables en carril. Y bueno, antes de verla en detalle, pues os voy a comentar los conceptos básicos que tenéis que saber. ¿Para qué necesitamos una fuente de alimentación? Pues como siempre, cuando tengamos tensiones en continua. La fuente de alimentación es un aparato muy sencillo, electrónicamente e internamente tiene filtros y rectificadores, no voy a entrar en detalle, pero lo que nos importa saber es que este aparato, este elemento utilizado en automatismos industriales en electricidad, pues si le metes 230 voltios nos va a sacar tensión en continua, 12 voltios, 24 voltios, los que dé en particular la fuente. Ahora analizaré esta y veremos qué es lo que pide y qué es lo que da. Importante, ¿qué tenéis que saber? ¿Para qué queremos fuente de alimentación? Pues porque es muy habitual hoy en día, vamos, el 90% de los cuadros de industria, la tensión de mando trabaja a 24 voltios. Es decir, tensión reducida, no es una tensión de mando como podáis haber visto en libros antiguamente o en los libros que la ponen a 230 voltios en alterna. Esa tensión ya está bastante en desuso. Se baja a 24 voltios en alterna, es decir, con un transformador, o se convierte con fuente de alimentación a 24 voltios en continua. Y esto es lo normal, trabajar con tensiones de mando a 24 voltios en continua. Insisto en esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, todos los autómatas, la gran mayoría, funcionan a 24 voltios en continua. Los sensores que podamos usar en la industria como fotocélulas, capacitivos inductivos, son sensores tipo PNP, NPN. Por ejemplo, aquí tengo un relé que vamos a ver en siguientes vídeos. Un relé cuya bobina, vamos a hacer ahí enfoque como siempre, veis que trabaja en 24 VDC, ahí nos lo está diciendo. La bobina de mando de este relé que aparece en pantalla trabaja una tensión de 24 voltios en DC, en corriente directa en continua, que decimos en España. Si a esta bobina le aplicáramos 230 voltios en alterna, pues nos lo cargaríamos. Entonces me he explicado, ¿no? Necesitamos 24 voltios para las tensiones de mando, para todos nuestros elementos. Bueno, y os lo digo, el primer motivo de esto fue por seguridad. No es lo mismo tocar pulsadores a 230 voltios en alterna que tocar pulsadores a 24 voltios en continua. No, la persona que toque o que opere sobre esa tensión de mando reducida, pues no va a sufrir un chisporrotazo, ¿no? En 24 voltios en continua no tenemos problemas. Se llama tensión de mando reducida. Entonces, resumen, tensión de mando reducida, 24 voltios en continua, que estáis viendo ahí. Para seguridad, tensiones bajas de seguridad para los operarios y las personas que trabajen con esa máquina. Y segundo, porque ya toda la electrónica, los sensores, los PLCs, trabajan a una alimentación de 24 voltios en continua. Bueno, vamos a ver esta en particular. Bueno, esta forma no es de las más habituales, se la suele reconocer porque tienen mucho respiradero, ¿ves? Veis todas estas partes para disipar calor. También por esta parte, ¿por qué? Porque internamente tiene mucha electrónica. Entonces, cuando veáis una cajita que tenga disipadores de calor, que tenga ahí respiraderos, pues estaréis viendo una fuente de alimentación. Pero sobre todo, cuando veáis que pone input, output, por ejemplo, en este caso, este fabricante pues no ha querido poner output por ninguna parte, pero cuando veáis que tiene una zona de símbolos típicos de LN tierra, eso es la entrada, porque aquí está entrando fase, está entrando tensión alterna, y por aquí está sacando tensión continua. Estos códigos son internacionales, positivo y negativo, como la batería del coche toda la vida, ¿no? Rojo y negro. Y aparte aquí pone 24V, aquí también pone DC. O sea, vemos que esta parte, todos estos bornes de aquí, estos tornillos, sería la parte que saca, es la salida. No le habría costado al fabricante poner aquí output, igual que está poniendo input aquí. De aquí para abajo sería la entrada y aquí sería la salida. Y veis que es muy sencillo. Se le conecta la línea, fase neutro y protección eléctrica, por eso está apareciendo aquí. Y en la salida, pues vemos símbolos de corriente continua. En inglés ya sabéis, DC, Direct Current, DC, como ACDC, como el grupo, de ahí viene ACDC. Salida en continua, continua DC, positivo, negativo, es decir, simbología de continua. Y esto, por aquí vamos a sacar, pues, la tensión que van a necesitar nuestro autómata,
nuestro sensor NPN, PNP, lo que sea. Es decir, nuestra salida a 24 voltios en tensión reducida, 24 voltios en continua, va a ser a través de estos bornes, a través de esta tornillería. En el siguiente vídeo, que va a ir sobre el accionamiento de un relé en bobina, pues la utilizaremos. ¿Qué más podemos, qué información siempre, como os digo en todos mis vídeos, leamos todo lo que nos dice? Bueno, por aquí veis que no hay nada, o sea, toda la información está en la parte frontal. ¿Qué nos dice? Pues que podemos alimentarle entre 100 y 240 voltios en alterna, es decir, a los 230 típicos nuestros, y consumirá a plena potencia 1,8 amperios. Y muy importante el código del fabricante, MDR6024. Esto es, que saca 24 voltios, porque ya os digo que podía ser 5, 12, 24, 18, los típicos valores de tensiones continuas, en este caso 24 voltios, y da una potencia de 60 vatios. Es decir, potencia de la fuente y salida en tensión continua. ¿Por qué se queda a 60 vatios? Porque nos dice que puede entregar hasta 2,5 amperios a 24 voltios. Si multiplicáis 24 por 2,5, pues da 60. Y esto es importantísimo, la salida que nos dé la fuente. Porque si empezamos a poner receptores que consuman más de 2,5 amperios, pues la vamos a quemar o no va a poder entregar. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, un autómata que para funcionar necesita 2 amperios, ya vamos justo, nos queda medio amperio. Si empezamos a conectar sensores activos que consuman, imaginad, muy fácil el ejemplo, que consuman 0,25 amperios. Pues si yo tengo un autómata que consume 2 amperios y dos sensores que consumen 0,25, ya no puedo conectar más. Necesitaría añadir otra fuente o una fuente de mayor potencia. En vez de aquí 60, pues de 100 vatios, que ya nos daría, en vez de 2,5 amperios, pues 4 amperios. Vale. Ahora voy a probar lo más sencillo, voy a poner el polímetro para que veáis la tensión que saca. Aquí tenemos dos salidas de tensiones, positivo, negativo, y estos dos bornes es una salida a relé, es decir, un contacto, como veis aquí, que es muy sencillo. Dice que se cerrará cuando la salida sea OK. Esta es la típica salida de confirmación que también tenemos en variadores de frecuencia, en arrancadores, para entregar a alguien en el cuadro, por ejemplo al autómata, para decirle, oye, que sí, que tengo 24 voltios. Pues ya lo sé a través de esta salida, es una salida relé, es un contacto. Si no entendéis lo de salida relé, pues es un contacto normalmente abierto. Cuando aquí tenga tensión, se cerrará. A su vez tiene un piloto en el que nos dice que la salida es correcta. Por ejemplo, ahora no hay tensión. Si yo doy tensión, no habéis oído, tiene un relé que suena muy poquito, se ha oído, y aquí veis que el piloto verde se enciende. Es decir, aquí tengo 230 voltios, aquí estará entregando 24 voltios en continua. En el momento que apague, por temas de la electrónica, la luz tarda un poquito en apagarse. Veis que está todavía encendida, a pesar de aquí que ya no hay tensión. Tarda un poquito. Esto se apagará y este contacto que se ha cerrado, en el momento que se apague, ahora se habrá abierto. Luego os lo compruebo con el polímetro. Y luego tenemos un potenciómetro para ajustar el voltaje. Voltage Adjustment, como sabéis, siempre todo en inglés. Hay que saber inglés. Es decir, si yo quiero sacar, me está sacando 23 voltios y quiero justo 24, pues ajustaré. También lo vamos a medir ahora a continuación. Bueno, pues ahora vamos al detalle con el polímetro. Fijaos, he puesto punteras como siempre, muy importante. Aquí habrá la sugerencia. Hay que poner punteras en toda la electricidad industrial. Aquí tenéis un vídeo donde os enseño a cómo poner punteras bien puestas, porque se pueden poner mal y hay que ponerlas bien. Como siempre en industria, los componentes se insertan sobre carril o rail DIN, es decir, esta pletina metálica. Aquí os dejo otra sugerencia donde sepáis cómo trabajar en cuadros con este carril estandarizado. Pues venga, vamos a ver algún detalle más. Como siempre, un electricista tiene que hacer sus comprobaciones. Aquí tengo el polímetro. Lo primero, ver que tenga tensión. Muy importante, esto tendrá su polaridad. No es muy importante para el funcionamiento del autómata o los sensores que alimentemos con esta fuente, pero si queréis tener 24 positivos tal y como está cableado, tendréis que comprobar cómo entra la fase. Es decir, veis que entre fase y tierra tengo 230 voltios, he cableado bien lo que es fase, y entre neutro, que estoy pinchando ahora, y tierra, lo estáis viendo, ahí lo veis ahí,
tengo aproximadamente 0 voltios, es decir, tengo una protección eléctrica corriente, 1 voltio, es correcto. Es decir, lo que está marrón y azul sí que es fase y sí que es neutro. Aquí no voy a extenderme porque tengo un vídeo donde explico esto, aquí os lo sugiero, es decir, cómo detectar fase, neutro y protección eléctrica, ya que pueden estar los cables del mismo color, pueden estar mal puestos, y aquí sí que importa tener bien la fase y el neutro entrando aquí si queremos que la polaridad de la salida sea correcta, es decir, que yo lea más 24 y no menos 24. Aprovecho para comentaros que estoy en alterna, yo no estoy todavía midiendo nada en continua. Y bueno, pues si tengo 230, como veis, entrando en la fuente, si todo está bien, en la salida tendré que tener 24 voltios en continua. Vamos a medir continua. ¿Veis el simbolito de continua? La raya y la raya es continua. Si veis eso, o DC es continua. Si veis la olita es alterna o AC es alterna. Códigos internacionales. Entonces vamos a pinchar entre más positivo el rojo y menos positivo el negro. Ahí lo estáis viendo, 24 voltios, ¿vale? La polaridad es correcta. Veis que tengo el rojo con el positivo, el negro con el negativo y estoy midiendo 24 voltios en continua. Fijaos, 24 voltios en continua. Polaridad correcta. Es a lo que voy, que si yo ahora cambio fase y neutro, la polaridad sería incorrecta. Os lo voy a demostrar más adelante, ahora no. Vamos a pinchar en la otra salida, el otro positivo y el otro negativo. 24. Entre cualquiera de ellos, ¿veis? Positivo y negativo, 24. Y la última combinación, 24, ¿vale? Ya estoy ahí entregando tensión continua que me vale para tensión de mando reducida. Voy a pausar un momento, voy a meter y medir continuidad entre estos dos tornillos para ver que si la salida es ok, esto debería estar cerrado y me dará continuidad. Estoy en continuidad, debería pitar o poner algún valor resistivo cuando haya continuidad. Ahora no hay tensión. Voy a meter las puntas en estos dos tornillos y veis que me dice circuito abierto. Este contacto ahora mismo se encuentra abierto. Cuando dé tensión va a cerrarse, voy a tener el piloto verde y aquí veré que ya no es circuito abierto. Vamos a verlo. No sé si estáis oyendo el pitido, pero ya no me pone 0L. Ahí veis, pita. Yo sí que lo estoy oyendo, no sé vosotros a través de la cámara. Lo oís que pita y aparte no me dice allí 0L. Estoy haciendo fuerza, es decir, en el momento que aquí entra tensión, por ahí sale tensión continua y se cierra el contacto. Insisto, es la típica señal de confirmación para que el autómata o el automatismo que esté a cargo sepa que ya tenemos tensión para funcionar. Se le suele llamar salida de confirmación, es una salida de este aparato. También lo habéis visto en un vídeo mío de arrancadores y lo veréis en futuros vídeos de variadores de frecuencia. Bueno, última medida que os quiero enseñar, pues la del tornillo del potenciómetro del ajuste de tensión. Aquí ajustamos la tensión de salida, es decir, fijaos, yo ahora mismo tengo las puntas del polímetro midiendo corriente continua y lo tengo a la salida entre el positivo y el negativo y me está dando 23,98 voltios. Es decir, está muy bien, está sacando 24 voltios. Imaginad que lo quisiera ajustar porque me estuviera dando 23, pues con un tornillo pequeñito, ya que es un potenciómetro de estos muy pequeño, frágil, no interesa meter grandes tornillos porque nos lo cargamos, pues voy a empezar a girar y veis cómo baja. Estoy girando a izquierdas y me da 22,77. ¿Que lo quiero subir a 25? Pues empiezo a girar a derechas y ya voy por 25, 26, veis que es muy sensible, apenas estoy tocando. Bueno, pues la voy a dejar ajustada en 24 voltios. ¿Esto cuándo lo tenéis que hacer? Pues dependerá, como mínimo una vez hay que hacerlo, porque yo ahora estoy aquí con un suministro y luego el cuadro donde esté esta fuente puede estar conectado en un suministro diferente y están entrando 240 voltios o 218 voltios. Entonces la salida fluctuará un poquito y no será justo 24 voltios. Pues yo la dejo así ahora mismo, 23,87. Podría subir un poquito y ya todo lo que conectara aguas abajo de... Ahí veis, me pasa, es que es muy sensible. Ahí lo dejaría, 24 y pico, alimentaría bien a los receptores.
Por cierto, ahora que digo receptor sin protección, veis que la fuente está aguas abajo, está aquí aguas abajo de un magnetotérmico bipolar. Necesita una protección, por supuesto, no es para que yo encienda y apague. Pero si está pidiendo la entrada 1,8 amperios, más de uno que estará viendo vídeo estará pensando, pues no está bien protegida, ¿no? Porque 10 amperios que tiene el calibre de este magnetotérmico bipolar es muy superior a 1,8 que consume cuando está entregando toda su potencia. Pues deberíamos poner, y nos lo dice el fabricante, un fusible, recomienda fusible, no un magnetotérmico, entre 2 y 4 amperios, porque la protección necesita ser, como siempre, algo superior, es decir, entre 2 y 4 amperios de calibre de fusible deberíamos instalar para estar protegido. Bueno, no me enrollo más, chicos. Os he explicado todo lo que tenéis que saber respecto a la configuración, instalación y puesta en marcha de una fuente. En el siguiente vídeo lo veréis, estamos trabajando, como estáis viendo en los últimos vídeos del canal, con temas de relés. Pues ahora vamos a trabajar con relés de mando de 24 voltios en continua, que hoy en día, os comento, es lo habitual. Por eso necesitaba enseñaros antes esta fuente. Quien esté interesado en esta fuente, en la descripción del vídeo puede ver enlaces a la compra del producto, y yo, como hablo mucho relacionado con vídeos anteriores que suelo sugerir aquí, pues también tendréis vídeos de cosas que necesitáis saber que se han comentado en este vídeo. Como siempre, aquí seguimos aprendiendo. Saludos a todos.